Dice en Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 13, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan», diciendo: «Para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él le respondió y dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». En resumen a esta parábola, el Señor dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que toman sus lámparas para recibir al esposo. 5 son prudentes y 5 insensatas. Las 10 vírgenes se duermen por la tardanza del esposo. A la medianoche llega él. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La meditación para el día de hoy: seamos prudentes y velemos. El reino de Dios o el reino de los cielos es el mismo reino. Por ejemplo, hablando del joven rico, Cristo usa el término reino de los cielos y reino de Dios indistintamente. En Mateo capítulo 19, versículos 23 y 24 dice: «Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos». Y en el versículo 24 dice: «Otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Jesús no hace distinción entre estos dos términos, los usa como sinónimos. El reino de Dios o el reino de los cielos es la quinta fase de las 7 fases sucesivas de los reinos de Dios, en la que la voluntad de Dios se debe respetar y cumplir. El reino de Dios o el reino de los cielos es la misma sexta dispensación, o sea, la dispensación de la gracia, que comenzó con la muerte del Señor Jesucristo, está vigente en nuestros días y culminará en el arrebatamiento de la iglesia. Las 10 vírgenes de esa parábola simbolizan o representan a las 2 clases de iglesias que hay en nuestros días, la Filadelfia y la Odisea, y a las 2 clases de cristianos, el genuino y el pseudo. Las iglesias y los cristianos genuinos representan a las 5 vírgenes prudentes. Las iglesias y los cristianos pseudos representan a las 5 vírgenes insensatas. Las lámparas que tenían estas vírgenes representan la palabra de Dios, la Biblia. En el Salmo 119, versículo 105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Tanto cristianos genuinos como pseudocristianos usan la palabra de Dios, la Biblia. Las vírgenes prudentes tomando consigo el aceite en sus vasijas. El aceite representa o simboliza el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 1, versículo 9. Las vasijas representan al ser humano. Isaías capítulo 64, versículo 8. De modo que el cristiano genuino es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. En contraste, las vírgenes insensatas no tenían aceite en sus vasijas, o sea, que el Espíritu Santo no mora en aquellas personas, aunque éstas tengan la palabra de Dios, la Biblia. El Señor Jesucristo nos lo advirtió: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Muchos me dirán en aquel día: «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?». Y entonces les declararé: «Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad». La tardanza del esposo se ve reflejada en nuestros días. La maldad en la que vivimos hoy es asombrosa y las señales de su venida están presentes. La apostasía está en su nivel más elevado. Las potencias mundiales están listas para la guerra por sus rumores.
Las pandemias, los virus y las enfermedades aumentan cada día aún peor. La economía mundial está en crisis y la naturaleza cada día hace más desastres. Estas señales y eventos proféticos son los que dan el clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pero lastimosamente, y el Señor ya lo había advertido en esta parábola, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. En la realidad de hoy en día, en la mayoría de las iglesias no se predica ni se exhorta para estar listos para el próximo acontecimiento profético, el arrebatamiento. Y por ende las personas están dormidas y sus feligreses viven ignorando que el novio ya está en camino. Y mucho menos en aquellas iglesias insensatas de la Odisea, donde se han enriquecido y de ninguna cosa tienen necesidad. No son fríos ni calientes, por lo tanto, ahora que hay tiempo, el Señor Jesucristo está a la puerta y llama. Y el que quiera oír su voz, que le invite a entrar en su corazón para que el Espíritu Santo habite en esa persona antes que el Señor lo vomite, o sea, antes que se cierre la puerta cuando el arrebatamiento suceda. Amados hermanos, seamos prudentes y velemos. Busquemos a Dios de todo corazón hoy más que ayer y hagamos su voluntad, que es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 3 al 8. El Señor Jesucristo nos arrebatará en cualquier momento como su iglesia prudente, para librarnos de la tribulación y para estar en las bodas del Cordero. Imaginemos por un momento que el Señor viene un domingo a las 11 de la mañana, donde por lo general las iglesias están en la escuela dominical. Y los que no sean arrebatados se lamentarán, llorarán, gritarán, clamarán al Señor que se los lleve. Se han quedado y la puerta se ha cerrado. El tiempo ya está, pero velemos porque no sabemos el día ni la hora de su venida. Quizás mañana puede ser demasiado tarde. Dios les bendiga, les habló Daniel Mercado.